Veo que han seguido mis recomendaciones. Me alegro infinitamente. Ya han recorrido un tramo del largo camino, pero aún no han hecho acto de presencia. Algunas de las criaturas más inquietantes que habitan entre estos árboles centenarios. Permanezcan alerta. En este lugar, al otro lado del lago, ocultos en las aguas oscuras, se encuentran los secretos mejor guardados. Y más allá, en las profundidades del bosque, viven los seres más peligrosos de cuantos aquí nos hemos congregado. Yo he de irme para advertirles de su presencia y alejar de ustedes el peligro. Volveremos a encontrarnos. Tiene una lanchuta. Puede hacer sus travesuras en la cuadra o en el bosque. Además, tiene la facultad de cambiar de forma según le convenga. Unas veces es un burro, otras una cabra o un niño. A estos pequeños demonios se les asignan numerosos poderes. La capacidad de construir puentes, así como de cualquier trabajo manual. Trabajos que ofrecían a cualquier persona a través de un pacto. Y también se encargaban de guardar y custodiar tesoros. Es un personaje más bromista que maligno. Este diaño se dedica a engañar a la gente, unas veces haciéndoles oír o ver cosas que no existen, otras revelándose bajo la apariencia de un ser vivo cotidiano con el que la persona tiene una cierta convivencia. ¡Ay, que te vi el culo! ¡Ay, que te lo vi! ¡Ay, que te comí les sopes! ¡Ay, que te les comí! Xiana es una divinidad en forma de mujer joven, de ojos azules y larga cabellera rubia, que acicala con un peine de oro mientras se mira en el reflejo del agua. Se dice de ella que vive entre las aguas puras y transparentes, ya sea al lado de las fuentes, ríos, pozos, lagos o terrenos pantanosos. Allí suele pasar el tiempo mirándose en el agua y peinando sus cabellos mientras entona cantos, similares al gorjeo de multitud de pasiarinos, embelesando a los hombres que llegan a escucharla. Además de dedicarse a su cuidado y contemplación, también realiza otras tareas, como lavar y tender la ropa. Y mientras, ella canta y danza. Otra de sus aficiones es hilar. El fusu, la rueca y les tisieres que usa son de oro, al igual que los maravillosos ovillos con los que trabaja y trabaja. Posee múltiples tesoros en sus cuevas, que de buen grado ofrece a aquellas personas que se prestan a ayudarla. Cuidado deben tener las madres con sus niños, pues tiene la Xiana manía de cambiar el suyo por el de otras mujeres cuando éstas dejan al niño en la cuna para ir al río a lavar. Y es que los hijos de las Xianas, llamados xianinos, no heredan la belleza de sus madres. Si un día te llegara a pasar algo así, di:
polludo y toma el tuyo rebelludo. O bien... Toma tu cría y dame la mía.